Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: agujas de crochet de 3 milímetros y 3 milímetros y medio y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, antes de entrar a ver tema, tallas, número de motivos y demás, vamos a ver directamente una muestra, ¿vale? Tiene que ser un múltiplo de 3 los puntos que hagamos, así que yo voy a comenzar, por ejemplo, haciendo una cadeneta de 30 cadenetas, ¿vale? Como siempre, hacemos nuestro nudo deslizado y hacemos 30 cadenetas. Bien, una vez que tenemos las 30 cadenetas, comprobamos como siempre que no se ha girado y vendremos al primer punto donde haremos un punto deslizado, ¿veis? Y cerramos en redondo. Y ahora es el momento en el que cambio de aguja, ¿vale? He utilizado la de 3 milímetros y medio para mi cadeneta de inicio, ¿vale? Pero el resto del proyecto trabajaré con la aguja de 3 milímetros. ¿Y esto por qué? Porque siempre tiende a apretarse más, ¿vale? Entonces, si quiero trabajar todo mi proyecto con aguja de 3 y trabajo la cadeneta con la de 3, nos va a quedar más apretado. Incluso podréis subir, si os gusta, a directamente hacerla con el de 4, ¿vale? Si veis que se os queda muy justa. Entonces comenzaré haciendo 5 cadenetas. Las 3 primeras cuentan como un primer punto alto y las otras 2 serán cadenetas de separación. Entonces, veis, entro aquí y hago un punto alto, ¿vale? Y este es el motivo que vamos a repetir todo el tiempo. Estas subes, que serán 2 puntos altos separados por 2 cadenetas realizados en la misma cadeneta de base. A continuación cuento 1 y 2 cadenetas de base y en la tercera vuelvo a pinchar y vuelvo a repetir otra V, punto alto, 2 cadenetas y, veis, vuelvo a pinchar donde hice el primer punto alto, hago otro punto alto. De nuevo me salto 2 cadenetas de base y en la tercera vuelvo a repetir, ¿veis? Punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ¿vale? Y así trabajaré toda la vuelta en redondo. Bueno, ya estoy llegando al final de mi vuelta, ¿veis? Ya realizo aquí el punto alto y veo que me quedan 2 puntos que me separan de la primera V que hice, o sea, lo he hecho bien. Entonces vengo a la primera, segunda, tercera cadeneta desde la base y hago un punto deslizado, ¿veis? Y así cierro la vuelta en redondo. Y ahora, para comenzar la segunda vuelta, lo que voy a hacer es meter la aguja aquí en el centro de mi V, ¿veis? Y hago un punto deslizado, ¿veis? Ya me he metido en la V y voy a repetir ahora como hice la vuelta anterior y haré todas las vueltas, haré las 3 cadenetas que equivalen a mi primer punto alto más las 2 cadenetas de separación. Y a partir de ahora haré las V's igual que en la vuelta anterior, pero entrando aquí dentro de la V de la vuelta anterior, ¿vale? Esta vuelta es la que vamos a repetir ya todo el tiempo mientras trabajemos en redondo. ¿Veis? Una V dentro de otra. ¿Veis? Ya no tengo que contar. Vengo a la V, ya hago punto alto, 2 cadenetas y punto alto. ¿Veis? ¿Veis? Y una vez que trabajo la última V y ya tengo la primera que hice con las cadenetas,
vuelvo a entrar en la tercera cadeneta desde la base para cerrar la vuelta con un punto deslizado y de nuevo, como haré en todas las vueltas, entro en esa primera V y hago un punto deslizado y ya estoy dentro de esa V y ya puedo volver a hacer mis 5 cadenetas como he hecho en las vueltas anteriores y haré en las siguientes y vuelvo a hacer un punto alto y así voy a trabajar todas las vueltas hasta conseguir el largo deseado. Bueno, monas, hasta aquí he estado tejiendo igual que en nuestra muestra, ¿vale? Lo único nos cambia el número de cadenetas, que tendréis que medir vuestro contorno de pecho y eso trasladarlo a un número múltiplo de 3 cadenetas. En este caso yo he trabajado 138 cadenetas, lo que me sale en un total de 46 V's o 46 motivos, ¿vale? 23 para el delantero y 23 para la espalda. Entonces, una vez que comencéis a trabajar en redondo, cada uno con su número de motivos, lo siguiente será que ya nos lo podemos probar. Como trabajamos en redondo, esta es una ventaja. Entonces tejeréis hasta el punto en que queráis empezar con el pico y la sisa de vuestro top. Cada una tendrá una medida o lo querrá más cortito o más largo. ¿Vale? Entonces hasta aquí a mí me mide 42 centímetros de ancho y 27, 28 de alto. Todavía no está bloqueada mi prenda. ¿Vale? He hecho 22 vueltas de V's. Bueno, monas, fijaos, a partir de ahora vamos a continuar nuestro proyecto con una miniatura, porque así os podré explicar todo de una manera más compacta y no tengo que hacer cortes en mitad de vueltas porque las vueltas son muy largas en el tamaño real, ¿vale? Y así espero que todo se vea y se entienda mucho mejor, aunque os iré enseñando el tamaño real. ¿Vale? Entonces yo ya he trasladado a esta miniatura los mismos conceptos que acabamos de ver en el tamaño real. ¿Vale? Tengo para mi delantero un número impar de V's, en este caso tengo 11 en el delantero y 11 en la espalda. Y entonces os fijáis, lo importante es colocar, si esta es nuestro cambio de vuelta, veis que queda aquí esta trencita, digamos, que se va formando de esas cadenetas que hacemos. Para comenzar nuestras vueltas lo importante es dejarlo, ¿veis? Y tenemos las dos V's a los lados y después los marcadores. Y aquí tengo mi sisa, ¿veis? A continuación, como tenía 11 en esta miniatura, ¿veis? Pues desde mi marcador, ¿vale? Incluido cuento 1, 2, 3, 4 y el quinto es mi centro, que tendréis en todos. ¿Veis? Por eso quiero un número impar, para poder marcar mi centro, que ahora veréis cómo se trabaja. Y entonces el mismo número lo llevo a este lado. De nuevo las dos V's, ¿veis? Y entonces aquí atrás pues me quedarán 9, ¿vale? Como tenían 11, el panel trasero, ¿vale? Pues veis 2, 4, 6, 8 y 9. Perfecto. O sea, ya veis que es medir vuestro contorno y trasladarlo a un número de V's, ¿vale? Y lo tenéis que adaptar para poder tener un número impar, especialmente en el delantero. Si en el trasero se nos desfasa una V, no se va a notar nada, ¿vale? Bueno, y una vez ya estamos aquí, veis que se puede hacer igual para cualquier talla, ¿vale? Vamos a comenzar, mirad, he dejado aquí, para repetir como siempre, dejo un palmo, ¿veis? Y si yo estuviera haciendo una prueba,
me deslizaré hasta aquí para hacer mi delantero y empezar a hacer las primeras pruebas sin cortar mi hilo, ¿de acuerdo? Con puntos deslizados, pero como yo ya sé cómo lo voy a hacer, pues corto y posteriormente ocultaré esta hebra. De momento la dejo porque también nos sirve para identificar mejor esa zona. Bueno, comenzamos con nuestro delantero. A partir de aquí sabéis que ya las vueltas ya hemos dejado de, ¿veis? Esta parte que hemos tejido en redondo y que nos podemos ya probar y ver si queríamos más o menos vueltas, ¿vale? Pues ahora vamos a comenzar, ¿veis? Como siempre hacemos nudo deslizado, conveniente un palmo para poder ocultar después con nuestra aguja, ¿veis? Y venimos, ¿veis? A este marcador y vamos a añadir el hilo aquí. Entonces es importante que si voy a comenzar este delantero en este sentido, el siguiente también comience en este sentido, ¿vale? Entonces ahora veréis y la espalda igual. Comenzamos a hacer como siempre 3, 4, 5, ¿vale? Y hago mi primera V. ¿Veis? Y por ahora no voy a quitar marcadores porque... Y voy a continuar haciendo Vs hasta la V anterior a mi marcador central, el que va a marcar el pico de mi escote. Entonces, por eso os probaréis para ver dónde queréis, a qué altura queréis que comience vuestro escote. ¿Vale? Así que os recomiendo probarlo con la ropa que soléis llevar y vayáis a usar esta prenda. Entonces, lo que voy a hacer tanto en este lado como en el otro es, ¿veis? Voy a trabajar, he trabajado en este caso 4 Vs en esta miniatura y voy a hacer aquí un punto alto. ¿Veis? Voy a girar y voy a trabajar la segunda vuelta. ¿Veis? Me voy a deslizar aquí dentro de la V y comienzo de nuevo con mis 5 cadenetas y repito V. ¿Veis? Y entonces ahora me tienen que quedar aquí 4 Vs. ¿Veis? Y entonces estas dos vueltas que acabamos de ver serán las que voy a repetir todo el tiempo mientras quiera ir disminuyendo. Ahora vais a ver, giro. Como estoy en mi sisa, no quiero en principio hacer ninguna disminución. Solo voy a hacer aquí, ¿veis? Que está el marcador del escote. Entonces, ¿qué hago para comenzar la segunda vuelta? Entro dentro de mi V y 5 cadenetas otra vez. Las 3 del primer punto alto y las 2 cadenetas de separación. ¿Veis? Entonces en esta vuelta pierdo una V, o sea, me quedarán, tendré que trabajar solamente ya 3 Vs. ¿Veis? Estoy terminando la tercera y trabajaré dentro de la V de la vuelta anterior un punto alto, como hice en la primera vuelta. ¿Veis? Que estoy repitiendo ya la vuelta 3, es igual que la 1, pero me voy moviendo. Así que giro. ¿Y ahora qué pasa? Pues la vuelta 4 es igual que la 2. Entonces entro con punto deslizado dentro de mi V y vuelvo a hacer las 5 cadenetas y trabajo mi V. Entonces en esta vuelta tendré 3 Vs. De nuevo giro mi labor. ¿Y cómo entro aquí?
Estoy en el lado sisa. Pues entro y levanto mis 5 cadenetas. ¿Veis? Y trabajo, entonces en esta vuelta ya me quedaré únicamente con 2 V's. ¿Veis? Y si veo la vuelta anterior que tenía 3, aquí me tocará tener 2 y hago un punto alto dentro de esta V de la vuelta anterior. ¿Vale? Voy a trabajar otra vuelta más. Giro y de nuevo vuelvo a entrar dentro de la V y trabajo 5 cadenetas. Trabajo ahí esa V y otra V dentro. ¿Veis? Y aquí ya tendría uno de mis delanteros. ¿Vale? A continuación lo que voy a hacer es cortar una hebra larguita. Venga, vamos a dejar otro palmo. Y tendría ya mi delantero. ¿Cómo trabajamos el otro delantero? Mirad, pasamos esta hebra. ¿Veis que no la he cerrado bien con las prisas? ¿Vale? Ahí está ya fija mi hebra. ¿Vale? Ya tengo un delantero. ¿Veis que esta parte es recta? Bueno, monas, ya hemos trabajado el primero de nuestros delanteros, ¿vale? Y como hemos trabajado esa primera vuelta del derecho, trabajamos de derecha a izquierda, ¿vale? Comenzamos con una V y acabamos haciendo en nuestra V central que teníamos marcada un punto alto, pero ahora tenemos que trasladar esto a hacer el simétrico, el reflejo de este lado. Entonces, como tenemos que trabajar también por el lado derecho y tejemos de derecha a izquierda, pues comenzaremos como siempre haciendo nudo deslizado. ¿Veis? Y añadimos hilo, empezamos aquí en nuestra V central. Y como hacíamos un punto alto, pues haremos 3 cadenetas para sustituir, ¿veis? Y tiramos para que no se nos vea ahí en nuestro nudo. ¿Veis? Y entonces trabajaremos hasta el marcador incluido haciendo una V dentro de cada V de la vuelta anterior. ¿Veis? Vamos a trabajarlo igual que el otro delantero. ¿Veis? Llego al marcador y giro. ¿Vale? Entonces ya he trabajado la vuelta 1, que es la de el punto alto. Entonces, como siempre, me deslizo al interior de mi V y hago mis 5 cadenetas, 3, 4, 5, ¿veis? El punto alto más las 2 cadenetas y con otro punto alto hago mi V, ¿veis? Y voy a hacer la vuelta de regreso haciendo V sobre V. ¿Veis? Y en esta que es mi vuelta 2 solo tiene V's. ¿Veis? Trabajaré hasta mi última V. ¿Veis? Y me quedan 4 V's. Giro y me toca repetir la vuelta 1 en mi vuelta 3. Entonces lo que hago es, ¿veis? Entro dentro de mi V y hago 1, 2 y 3 cadenetas. ¿Veis? Con el punto deslizado entro dentro, hago 3 cadenetas y paso a la V siguiente.
Entonces tendré que hacer aquí me quedarán 3 V's. ¿Veis? Es hacer lo mismo, pero sustituir esos puntos altos sueltos que teníamos por 3 cadenetas. Giro de nuevo. Me vuelvo a deslizar dentro de mi V. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahora que tengo que tener 3 V's. ¿Veis? Y es así, ¿veis? Todas las vueltas. Ya he hecho mis 3 V's, giro y ahora de nuevo que me toca el punto alto, pues me introduzco dentro de esta V con un punto deslizado y hago 3 cadenetas para sustituir ese punto alto y vengo a la siguiente V de al lado, ¿veis? Que ya me quedan 2 V's, ¿veis? Entrando en la siguiente. Y si giro, ¿veis? Entro de nuevo en la V. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y esta ya es mi última vuelta de este mini delantero. ¿Veis? Puedo ya sacaré una hebra. Como tenemos solo este trocito para coser, fijaos, con un palmo me sobra. Corto y, ¿veis? Tenemos ya nuestros 2 delanteros, ¿vale? Entonces puede que los podréis ver un poco diferentes porque a veces según, pero después, ahora vamos a ver un segundito la espalda y cómo hacer las costuras y después ya veréis cómo esto lo vamos a regularizar haciendo puntos bajos y cada uno en qué sitio se tienen que hacer, ¿vale? Para después hacer nuestro volante y que esto se quede todo mucho más fino. Vale, ya hemos visto entonces cómo hacer nuestros delanteros. Pasamos a la espalda. Como hemos trabajado la primera vuelta del derecho, pues haremos lo mismo. Entonces, ¿cuántas vueltas hicimos en nuestros delanteros? Fijaos, aquí en la miniatura hemos hecho 2, 4 y 6. Pues en mi espalda tengo que hacer también otras 6 vueltas. ¿Veis? Nudo deslizado. ¿Veis? Yo en el tamaño real he hecho 12 vueltas, tanto en delanteros como en espalda. Cada una las que queráis. Comenzamos, veis, he añadido, ¿veis? Punto deslizado y para mi espalda es tan fácil como ir de marcador a marcador. Haré aquí mi primera V y aquí mi última V de la vuelta, ¿veis? Añado hilo y hago 5 cadenetas, las 3 de mi primer punto alto y 2 de separación. Entonces con otro punto alto ya tengo mi V y así trabajaré una V dentro de cada V de mi vuelta anterior hasta llegar al otro marcador, ¿vale? Y recordad hacer el mismo número de vueltas. Yo os recomiendo por eso hacer primero los delanteros. Además así podéis hacer pruebas de disminuir más o menos vueltas y luego quizá si no queréis que quede muy estrecho el tirante hacer alguna vuelta recta, ¿vale? Dependerá de vuestro cuerpo.
¿Veis? Y ya llegando al marcador veréis que esta parte que va a ser recta no tiene ninguna pérdida porque es de V a V. Aquí no tenemos que hacer ninguna disminución. ¿Veis? De V a V, giro y cómo va a ser la vuelta 2 igual, pero nos introducimos como hacíamos en los lados rectos de mi prenda, que era entrar en la V de la vuelta anterior con punto deslizado y de nuevo 5 cadenetas y trabajo ahí ya mi primera V. ¿Veis? Y así mis 6 vueltas en este caso o las que vosotros tengáis. Según las vueltas que tenga vuestros delanteros, pues hacéis las mismas en la espalda. Pero, ¿veis? El único misterio es ese. Cuando terminemos la última V, comenzamos la vuelta siguiente con el punto deslizado dentro de la V y ya 5 cadenetas y no tiene pérdida ninguna. Bueno, fijaos, ya he tejido mis 2 delanteros y mi espalda. Acabo de completar las 6 vueltas, que es el número de vueltas de mis delanteros en mi espalda. Entonces, aquí no he cortado porque fijaos, voy a cerrar esto con, veis, le doy la vuelta para, ya tengo mi prenda por el lado revés y pues vamos a hacer la costura con, yo creo que aquí con aguja directamente mucho mejor. Fijaos, siempre sabéis que me gusta dejar el palmo porque así además o 3 veces el ancho de la costura, es decir, en este caso sería 3 veces, pero como es tan pequeño, pues con este palmo no hace falta complicarnos. ¿Por qué? Porque últimamente estaba utilizando mucho más la costura de directamente hacer puntos bajos, pero claro, en este caso es un poco más complicado. ¿Veis? Lo que voy a hacer es ir cogiendo las espiguitas, ¿vale? Fijaos de un lado al otro, primero siempre, ¿veis? En el punto alto de un lado y la tercera cadeneta del otro, pues damos varias vueltas, ¿veis? Y como hago siempre, vamos cogiendo, ¿veis? Espiguita y espiguita. Uy, no quería cogerla así. Bueno, prefiero entrar así de lado, ¿veis? De un lado hacia el otro. ¿Veis? Importante es que vayan coincidiendo. ¿Veis? Si cojo el punto alto de un lado para ir cerrando bien nuestra costura. ¿Vale? Y esto lo haremos así con nuestros 2 hombros. ¿Veis? En este caso mini hombros de nuestra muestra, ¿veis? Y fijaos, antes voy a dar aquí un par de vueltas para reforzar. Entonces, esto es una miniatura, pero lo primero es ver cómo ha quedado y probaros vuestra prenda. Ya os la podréis probar, coséis los dos así provisional, solo con un par de vueltecitas aquí sin haber ocultado ni cortado hebras todavía. Y ya veis que el escote queda donde os gusta, que la sisa queda bien, que es la forma que queréis, no la queríais, es como os gusta, ¿vale? No queréis añadir vueltas o quitar vueltas, ¿vale? Pues entonces ya es el momento de volver, fijaos, y ir asegurando nuestra costura y a la vez ocultando la hebra.
¿veis? Y cuando llevemos un trocito más, ¿veis? Ya es el momento. Uy, ya puedo cortar. Y con esta otra hebra, ¿veis? Pues haré igual, puedo dar. También veo cómo está de reforzada ahí. Si no, pues aprovecharía también para dar 2 vueltecitas. Si veo que se queda muy abierta, ¿veis? Y hago el mismo proceso. ¿Veis? Incluso en tamaño real a lo mejor para esta, ¿veis? Aquí ya cortaría porque esta longitud es pequeña, pero en el tamaño real nos quedará algo mayor. ¿Y veis? Os enseño, ¿vale? Cómo queda nuestra costura. ¿Veis? Y yo me voy a quedar terminando esta antes de que veamos cómo trabajar nuestro escote y nuestro volante. Bueno, vamos a ver rápidamente antes de ver ya el escote y el volante cómo ocultar hebras. Por ejemplo, fijaos justo la de la costura, ¿vale? Está como seguimos. Aprovecho esto porque como estamos por el lado que he hecho las costuras, por el lado revés, veis que toda la parte tubular que hicimos en redondo está del revés, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos que ir suavemente ocultando sin tirar mucho, ¿veis? Podéis escoger muchos caminos de vuestra, pero veis siempre por hebras que no se vayan a ver por el lado derecho, ¿veis? Y sin tirar mucho de mis hebras. ¿Vale? Ahora voy hacia abajo en vertical, pero podría estar ocultándola en horizontal. ¿Veis? Por ejemplo, voy a volver y ahora voy a trabajar para allá un poco en horizontal, que de hecho suele ser lo más apropiado por lo siguiente, ¿veis? Porque nos vamos encontrando esta parte de los puntos altos, en este caso de las V's, y también me van, ¿veis? Me va ayudando a ocultar mis hebras. Y llego además justo aquí hasta V, ¿veis? Y paso a través. Entonces siempre hay que ver que no. ¿Veis? La hemos traído desde aquí, la hemos ido bajando. Bueno, en realidad yo la habría dejado toda en vertical o todo en horizontal, pero muy discreto, ¿veis? Y donde podamos, claro, lo suyo es haberla dejado ahí, pero todo era para que veáis. Y esto lo podéis replicar tanto con todas las partes donde hemos tenido que añadir hilo para hacer las partes separadas, la espalda y los delanteros, ¿veis? Y esta de aquí ya la podría ocultar y así tendréis que ocultar todas vuestras hebras. Bueno, monas, y ahora vamos a hacer la vuelta de puntos bajos para homogeneizar todo lo que es el borde de nuestro cuello antes de hacer nuestro volante, ¿vale? Entonces, con esto sí que hay que ser un pelín meticulosas, porque yo lo que quiero es que sea también múltiplo de 3 el número de puntos, ¿vale? Para que nos quede igual que antes, ¿vale? Entonces veréis que mi intención es trabajar todo el tiempo en esta parte, en el cuello trabajaremos 2 puntos bajos, ¿veis? En cada
punto que nos encontremos de lado y en las uniones de los puntos haremos también un punto bajo. Y lo más importante es que nos coincida un punto bajo justo aquí donde tengo mi marcador, ¿vale? Porque ahí luego haremos un aumento. Entonces me interesa tener aquí un punto bajo y luego dos en estos dos puntos altos de aquí, ¿vale? Uno en la unión, dos aquí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y luego en la parte posterior, veis que tenemos aquí una V, haremos un punto y ya seguiremos con estas V's de atrás, que lo que vamos a hacer será hacer un punto en cada punto alto y en el centro de la V haremos uno solo, así en todos, ¿vale? Esto si queréis cambiarlo, pero el punto es ese. Intentar sobre todo, lo más importante es que aquí sí tengamos el mismo número de puntos a cada lado, ¿vale? Ser muy rigurosos y tener aquí el del centro. Si atrás nos sobra o nos falta alguno, no importará porque, bueno, como siempre, comenzamos con nuestro nudo deslizado dejando un palmo, ¿vale? Y yo voy a venir aquí a comenzar en la unión. ¿Vale? Y voy a trabajar en este sentido. Sí, creo que lo hacía en este. O sea, voy a trabajar este punto alto o en la costura. ¿Veis? Y hago trabajo ahí un punto bajo. Vale, entonces vendré aquí, haré un punto bajo y otro punto bajo, ¿veis? En el punto. ¿Veis? Aquí en la unión, ¿veis justo esta parte aquí que era donde girábamos? ¿Veis que se queda como un engrosamiento? Pues hacemos ahí el punto bajo. ¿Veis? Vemos aquí el punto de lado, ¿veis? Y a la vez estoy ocultando esa hebra que he añadido. ¿Veis que llego aquí a la unión? Bueno, puedo también hacerlo aquí dentro y hacer en estos 3 puntos, pero entonces no haré el de aquí, ¿vale? Como este queda más alargado, pues sí puedo trabajar aquí los 3 y cuento que es este. Aquí veis en esta parte que queda esto más grueso, hago el punto bajo y veis que así se va quedando mucho más regular todo nuestro borde. ¿Veis aquí? 2 puntos bajos. De nuevo llego a este que es más largo, pues hago aquí los 3, pero ya no hago aquí o, ¿veis? O está la opción, en lugar de hacer 3, de hacerlo aquí, ¿veis? Entrando en el punto y luego hacer aquí 2, ¿veis? 1 y 2. ¿Veis? Y así también se queda más. Las dos opciones son buenas. Entonces, ¿veis? Aquí en el bultito este de nuevo, ¿veis? Que era donde girábamos. Pero con cuidado, ¿veis? Que salen hebras. ¿Veis? Esta ya la dejo por aquí atrás y luego la cortaré. Ya hago uno justo en la esquina, ¿veis? Ya he llegado y ya puedo quitar mi marcador. O lo coloco en este punto para saber que ahí me tiene que tocar mi aumento.
¿Veis? Y ya llego a este lado y hago otros 2. Hay que hacerlos simétricos. ¿Veis? Y aquí en la unión de los 2 puntos. Y aquí hago 2 puntos. Y ya llego aquí al último punto, hago 1, 2 y hago este punto aquí en la unión o costura. ¿Vale? Y antes de seguir con mi espalda veo si me ha quedado o si en algún punto podéis contarlos también, por si en algún punto me he ido un poco. ¿Veis? Continúo aquí, ya hemos dicho que en la parte de la espalda voy a hacer solo uno central y así trabajo todos los puntos altos. ¿Vale? Uno en el centro, en el punto alto, en el punto alto. ¿Veis? En el centro, en el punto alto y en el punto alto. ¿Vale? En el centro, en el punto alto y en el punto alto. En el centro y en el punto alto. ¿Vale? Y ya me toca cerrar con el primero que hice aquí en este lado, justo en la costura con un punto deslizado. Fijas, para evitar confusiones prefiero cerrar la vuelta. Recordad que me gustaba pasar mi hebra por el punto siguiente, ¿veis? Y ya a través de esa saco un trozo de hilo y corto. Y esto después con la aguja lo ocultaremos por dentro de los puntos. Vale, y ahora es el momento en el que vamos a ir cogiendo, ¿veis? Por eso lo hacía. Tenemos que ir cogiendo, ¿veis? Si está nuestra prenda, vamos a intentar coger justo en ese punto, pero hacia la hebra solo exterior todo el tiempo, ¿vale? Y aquí igual exterior, vamos a tejer en este sentido. Entonces, tenéis que contar directamente los puntos y ver que os va a coincidir justo ahí la V, ¿vale? En el pico. Ir viendo que me salto 2, en el siguiente la V, ¿vale? Para cerciorarnos que nos va a quedar bien. ¿Veis? Cojo solo esa hebra, la hebra exterior, ¿vale? Y yo ya he contado y sí que me va a coincidir. Y esta vez en lugar de 5 voy a hacer 6 cadenetas. ¿Vale? Y como hago siempre una, 2 sin hacer, en la tercera hago otra V pero separada por 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y en la tercera hago otra V. 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Y voy a trabajar así hasta llegar a mi pico. 1, 2 y en la tercera hago V, pero vamos a hacer todas con 3 cadenetas. Bueno, ya estoy llegando al marcador y me coincide. ¿Por qué? Porque las he contado para que me coincida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el pico? Y todo el tiempo vamos a trabajar aumentos ahí, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues voy a hacer,
fijaos, punto alto, y hago, en este caso estoy haciendo 3 cadenetas, pues 3 cadenetas, punto alto, 1, 2, 3 cadenetas, punto alto y vuelvo a repetir 1, 2 y 3 y otro punto alto. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho 3 V's en ese punto, ¿veis? Porque quiero que se me marque mucho ese punto. ¿Veis? Y voy a continuar haciendo V's así hasta el punto de partida y me tienen que quedar el mismo número de V's que me quedan en este lado, ¿vale? Si no, lo forzamos si nos falta o nos sobra alguno. Así que voy a seguir haciendo V's hasta llegar al final. Bueno, monas, y aquí vamos a cerrar con punto enano la vuelta en la tercera cadeneta de subida y vais a pensar qué hace esta con tantos marcadores. Bueno, por ejemplo, yo lo que he estado haciendo para aumentar ahora, lo que voy a hacer, aparte del pico que ahora lo veremos, lo que he estado haciendo en el tamaño real ya lo veréis, es que en esta segunda vuelta es donde voy a hacer los aumentos para que nos quede un poquito de ondulación, ¿vale? Entonces yo he hecho más o menos, he ido distribuyendo, ¿veis? Hay módulos donde voy a trabajar, como aquí por ejemplo, que veis 2 V's, ¿no? Entonces yo ahí lo que voy a hacer es trabajar una V dentro de esta y de esta, pero también aquí en el centro, entre las dos, ¿vale? Pero al trabajar en todas, tanto en todas las V's como en todos los huecos entre V's, no me gusta, para mi gusto queda demasiado ondulado. Entonces yo lo que estoy haciendo es como trabajar 3 V's seguidas, incluyendo el hueco, y dejo un hueco libre. Las V's las trabajo todas, pero los huecos sí que, ¿veis? Por eso he marcado así, con mis marcadores. ¿Veis? Uno, el hueco y la otra V, y este lo dejo libre, por eso he puesto marcador. V, el hueco, la otra V y este lo dejo libre. ¿Veis? Y así justo la verdad me ha coincidido todo en el original, no me coincidió así tan perfecta la distribución, ¿vale? Lo importante sobre todo es que haya simetría aquí en los delanteros, ¿vale? En la espalda, si tienes alguna V de más, no se va a notar. Y luego el aumento que haremos aquí será una V en cada V de estas dos y en la central hacer 3, ¿vale? Todo el tiempo en la del centro vamos a hacer en todas las vueltas 3 V's, pero en esta vuelta vamos a trabajar solo 2 cadenetas. Como estamos metiendo más V's, solo vamos a trabajar en esta vuelta 2 cadenetas, ¿vale? Así que comenzamos. Como estoy aquí, que he cerrado mi vuelta, pues entro aquí como siempre y voy a trabajar 5, ¿vale? 3, 4, 5, porque esta vuelta la vamos a trabajar de 2, ¿vale? Entonces veis, vamos a llegar aquí primero y que hago una V de 2 cadenetas, ¿vale? Y para empezar con el aumento, trabajo aquí entre las 2 V's, ¿lo veis? V aquí en la V y aquí entre las 2 V's trabajaré otra V. ¿Veis? Y en esta V hago una V. Continúo y como he puesto aquí el marcador, en este hueco no trabajo. ¿Veis? Vengo a la siguiente V. ¿Vale? Trabajo también en el hueco. Y ahora la siguiente V. Ahora me encuentro marcador, me lo salto, vengo a la siguiente V. Y voy a trabajar así hasta que llegue a mi pico. Bueno, fijaos que aquí ya llego al pico.
¿Vale? Entonces, como hablamos, ¿veis? Antes tengo un marcador, eso es que ese hueco no se trabaja. Y veis que en mi pico siempre voy a tener este aumento, que es las 3 Vs ahí en ese punto. Pero la siguiente vuelta, ¿qué hago? O sea, en las Vs laterales trabajo una V normal. Y en la V central es donde trabajaré las 3 Vs. Una, dos y 3 Vs. Y en la lateral, ¿veis? De la vuelta anterior, pues trabajo una V con normalidad y ya continuaré con mi otro lateral, ¿vale? Hasta cerrar nuestra vuelta. Bueno, y aquí estamos llegando ya a hacer la última V de esta segunda vuelta, ¿vale? Y hacemos punto enano para cerrar en la tercera cadeneta y para nuestra vuelta número 3 vamos a levantar 6 cadenetas, 3 de subida y 3 de separación, que vamos a hacer ya a partir de ahora en todas las vueltas. Van a ser 6 de subida y 3 de separación, ¿vale? Y vamos a trabajar una V dentro de otra V. Ya no vamos a hacer aumentos salvo en nuestro pico, ¿vale? Y ya puedo retirar todos los marcadores menos el de mi pico. Entonces voy a continuar haciendo V sobre V hasta llegar a mi pico. ¿Veis? Y de nuevo llegamos a mi pico, que veis que teníamos las 3 Vs ahí. Entonces, ¿qué hago? Como siempre, en el primero, la primera V trabajo una V, en este caso veis que se hace más grande con las 3 cadenetas, y en la segunda y central es en la que voy a trabajar 3 Vs. Hago una, hago otra de 3, que no se nos olvide, y hago otra, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ya continuaré 1, 2, 3 haciendo Vs de manera normal, ¿vale? Entonces, para no confundirnos, ahora que ya hemos retirado todos los marcadores, si queréis podéis colocar, veis que se queda súper bien marcada la de la esquinita, que es aquí donde tengo que ir haciendo toda la vuelta ya, las 3 Vs en este punto y luego V dentro de otra V, ¿vale? Y vamos a trabajar así, ¿veis? Todas las vueltas que queráis. Bueno, monas, a continuación lo que vamos a hacer es ver cómo hacer nuestras mangas abullonadas, pero trabajando con vueltas cortas, ¿vale? Es decir, vamos a coger un número de puntos o de huecos en este caso a cada lado, ¿vale? Y iremos trabajando una vuelta, otra, iremos así, como vamos a ver ya, ¿vale? Cojo un palmo, nudo corredizo, ¿veis? Y voy a trabajar igual que en el tamaño real. He trabajado en mi primera vuelta 9 Vs, que es el motivo que estamos repitiendo en todo nuestro top, y he comenzado, ¿veis? Desde mi costura voy a contar 1, 2, 3 y 4 huecos. Ahí es donde voy a añadir mi hilo, ¿veis?
Y podéis hacer bien 5 cadenetas o a mí me gusta hacer un falso punto alto y 2 cadenetas y otro punto alto y tenemos nuestra primera V. ¿Veis? Si quiero, por ahora puedo intentar ocultar así, cogiendo esta hebra y ¿veis? Que quede dentro de las V's. Llevo 2 V's, vengo al tercer hueco, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, 3 V's, llego aquí al cuarto hueco, hago la cuarta. Yo he querido trabajar una quinta aquí en la costura justo, en la unión delantero-espalda. Y trabajaré lo mismo en los 4 huecos siguientes, otras 4 V's. Y llego a la cuarta. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Y he trabajado 9 V's, ¿veis? Esto es una vuelta corta. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer, fijaos, esta es la última V que he trabajado, yo lo que hago es venir aquí al siguiente hueco y hago un punto deslizado, ¿veis? Giro y en este hueco ahora trabajo una V que voy a añadir, ¿vale? 2 cadenetas, punto alto y trabajo en las V's anteriores. Y así toda mi vuelta 2 la voy a trabajar con V's. Fijaos, llego a la segunda vuelta, llevo 9 V's como en la vuelta anterior y la última, ¿veis? La voy a cerrar de esta forma, ¿veis? El segundo punto alto lo voy a trabajar aquí. Justo introduzco mi aguja en el falso punto alto y vengo al hueco siguiente, ¿veis? Y ahí cierro mi punto alto. Y lo que hago es deslizarme ahí, ¿veis? Giro y trabajar en ese hueco una nueva V para mi vuelta 3 y vuelvo trabajando V sobre V. Ya estoy llegando al final de mi vuelta 3 y lo que tengo son 2, 4, 6, 8 y 10 V's y con la que voy a trabajar 11. O sea, comenzamos con 9, vamos sumando una cada vuelta, ¿vale? Y en la vuelta 11 voy a repetir lo mismo que he hecho anteriormente, que es que voy a trabajar el último punto alto aquí, ¿veis? Entrando en el falso punto alto por un lado y viniendo aquí al hueco siguiente. ¿Veis? Y a continuación hago ahí un punto deslizado, giro y trabajaré de nuevo ahí otro falso punto alto y una V nueva que sumo. Y en esta vuelta entonces me tendrán que quedar 12 V's.
Así que regreso, ¿veis? Trabajo en esa aunque quede rara. Fijaos, he trabajado en la miniatura 4 vueltas cortas y me encuentro que ya he llegado, ¿veis? He trabajado a ambos lados todos los huecos y ya nos queda la parte de la sisa. Entonces, en este punto, o si vosotras queréis antes, lo que voy a hacer es cortar, dejar una hebra considerable, como siempre un palmo, y cortar. ¿Por qué? Porque siempre os digo que tenemos que ocultar nuestras costuras o uniones o principio final de vuelta que suelen quedar más feos. Entonces vamos a comenzar nuestras vueltas en redondo en el centro de nuestra sisa, ¿de acuerdo? Así que yo he trabajado aquí 4 vueltas en el tamaño real, fijaos, he trabajado 14 vueltas cortas, ¿vale? Ahora después lo apuntaré todo, el número de vueltas totales, cortas, en circular. Vamos a ver, entonces volvemos a añadir hebra, ¿vale? Porque si no daos cuenta que aquí luego se os quedaría aquí una costura, entonces es preferible justo aquí debajo, que no se va a ver, ¿vale? Entonces me vengo al centro y veis que aquí abajo teníamos 2 V's, habíamos dejado, pues fijaos aquí mismo. Voy a añadir mi hilo y ya sabéis, o 5 cadenetas o falso punto alto y 2 cadenetas para comenzar. Y veis, hago una V ahí, puedo hacer, fijaos aquí en la unión, veis, pues hago otra V aquí. Fijaos aquí que nos quedaba un hueco, queda este hueco, pues también trabajo otra V, ¿vale? Y ya me salto, veis, a ir trabajando dentro de las vueltas cortas. ¿Veis? Y vamos a dar toda la vuelta y ahora veremos aquí abajo, que es la parte más difícil de ver, para que quede los puntos simétricos. Fijaos, ya he dado la vuelta, he trabajado aquí sobre la última V de la última vuelta corta, ¿veis? Vengo aquí a este hueco que se queda aquí, ¿vale? Y ya es fijarnos en cómo he trabajado en el otro lado, ¿veis? Esta es la de aquí, pues me quedan 2. Esta de aquí y la siguiente V. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a trabajar todo el tiempo ida y vuelta para respetar la secuencia que llevamos. Entonces, ¿qué haré? Cierro aquí con punto deslizado, giro y voy a comenzar
o bien con las 5 cadenetas o el falso punto alto con las 2 cadenetas, y trabajaré así de manera circular en derecho revés las vueltas que queráis, ¿vale? Entonces yo he trabajado 6 vueltas en circular y ya he llegado hasta la distancia que quería, que era más o menos por encima del codo, y después veremos cuando lleguemos ahí cómo vamos ya a poner el broche a estas mangas tan monísimas. Fijaos, llego al final de la segunda vuelta que trabajamos en circular y vuelvo a repetir. Cierro con nudo deslizado y giro. ¿Vale? Y voy a trabajar Fijaos, aquí he trabajado 3 vueltas en circular completas, pero en el tamaño real he trabajado 6 vueltas y 30 motivos, ¿vale? Son los que a mí me han salido 30 Vs y 6 vueltas desde que trabajamos en circular. O sea, tengo en mi tamaño real un total de 20 vueltas para mis mangas, sin contar lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar a cerrar. Entonces para ello voy a trabajar un punto bajo dentro de cada V en el hueco de las 2 cadenetas, ¿veis? Así de fácil. Lo que quiere decir que como tengo 30 Vs, pues tendré 30 puntos bajos. Y a mí con este tamaño me queda bien para mi brazo, ¿vale? Si queréis que os quede más ancha o más estrecha, pues tenéis que hacer, por ejemplo, intercalar 2 puntos en algunas, o si os queda ancha, pues os saltáis alguna V, ¿vale? Eso va a vuestro gusto, ¿vale? Entonces vamos a terminar nuestra vuelta de puntos bajos. ¿Veis? Aquí está el primero, cierro con punto deslizado y fijaos el fruncido. Y a continuación voy a trabajar una vuelta que va a ser, como estamos haciendo todo el tiempo, las Vs, ¿vale? Entonces, pues yo haré mi falso punto alto, vosotras si queréis podéis hacer las 5 cadenetas, ¿vale? Y el punto alto. Entonces voy a trabajar una V en cada punto bajo. ¿Veis? Una V, siguiente punto bajo. Trabajo un punto alto, 2 cadenetas y punto alto, y ya tengo mi tercera V, ¿de acuerdo? Y nuestro detalle va a ser ese, trabajando una V dentro de cada, trabajar una V en cada punto bajo. Y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. No sabéis cómo queda con estas mangas abombadas. Así que espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.